De hoy, Informativo Forever, FM. Son las 8 de la mañana, 20 minutos, el día de hoy, miércoles 4 de enero del 2012. Tenemos la presidencia del ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil. Ingeniero, para entrar directamente en materia, ¿qué evaluación amerita el año 2011 y cuál es la proyección para el 2012 para la industria? Bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y un saludo a todos los radioescuchas. Tendríamos que hacer primero una visión preliminar de qué creemos que pueden ser los factores de riesgo que pueda tener este año que entramos, y si gusta puedo decirles por qué creció la economía durante el año 2011. 2011, así es. Nosotros vemos por lo menos tres hechos que tendrán una marcada influencia en el desempeño de la economía durante el primer semestre del año 2012. El primero sería lo que nosotros hemos venido diciendo, que es un entorno inflacionario. ¿Inflacionario por qué? Por los efectos colaterales de la nueva reforma tributaria. Usted ya vio que ya la gente se está quejando, hoy está en el periódico uno de los medios, un abogado que tiene el hijo estudiando afuera, que ahora le cuesta sacar la plata para pagarle el esfuerzo que está haciendo parcialmente becado afuera, que es abogado que obviamente por su profesión se tiene que mover a Quito, que tiene que ir varias veces al mes a Quito, que le van a subir el costo de los pasajes. Entonces, nosotros ya habíamos anticipado que esta medida iba a afectar a la clase media y a la clase baja porque los impuestos se trasladan. Y eso va a tener un efecto colateral, esa reforma tributaria, en el entorno inflacionario de la economía. El manejo del gasto público. Si bien es cierto, la economía se está volviendo una economía cada vez mayor pública, los servicios públicos van acaparando cada vez más porcentaje de la economía, de todo lo que hace el Estado, eso va a tener un factor importante dentro de la inflación. La ley de poder de control de mercado sería el segundo punto, o ley antimonopolio, como se conoce, cuyas disposiciones servirían para implantar en un momento dado controles de precio con el fin de contener potenciales alzas que se den, que quizás no son causadas por malas prácticas de competencia, sino por el mismo entorno inflacionario estimulado por las reformas que se están dando ahora en materia tributaria. Otro tema es la actitud que vaya a tener el gobierno para dinamizar el sector externo de la economía. ¿Y por qué lo digo esto? El comportamiento del mercado mundial petrolero, los efectos de la crisis económica mundial, especialmente la eurozona. Usted sabe que demandan gran cantidad de productos de exportación agrícola y no petroleros ecuatorianos, eso se puede ver afectado. Las consecuencias, por ejemplo, de la no negociación de un acuerdo económico con la Unión Europea, a diferencia ya de nuestros vecinos de Perú y Colombia. Sabemos que podemos perder para el 2013 el sistema general de preferencias y eso podría traer un problema en las exportaciones. Recordemos que las exportaciones no petroleras, es decir, no derivadas del petróleo, suman casi 33% de la producción manufacturera nacional, es decir, de casi el 14% de los 65.000 millones que se prevé de Producto Interno Bruto que cierre el año, que ya cerró el año 2011, se prevé que el número sea 65.000 millones, casi 9.500 millones son de la industria manufacturera, no petrolera, y de esos 9.500 millones, casi 3.500 millones, es decir, el 33% aproximadamente, son exportaciones, es decir, 33% de la industria estaría en riesgo en caso no se tomen medidas que realmente sean beneficiosas para continuar con las exportaciones a los mercados más grandes, que son los mercados que nos compran los productos. Entonces, esas tres cositas que le acabo de mencionar son importantes tenerlas como una visión preliminar, porque pueden tener grandes efectos en el primer semestre del próximo año dentro de la economía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros crecimos en este año prácticamente un 6.5%, que son los números del Banco Central Ecuatoriano? Y esto se debió primero al alto precio del petróleo, que hasta octubre promedió $101.40 el barril, y esto fue 36% más que el promedio registrado en el 2010. La formación bruta de capital fijo alcanzó 5.159 millones. La construcción, los programas de vivienda financiados por el Banco del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social, lo que se denomina el BIES, hasta noviembre invirtieron 701 millones. Esto obviamente movió el sector de la construcción. El incremento del crédito también, de la banca privada, creció casi 20%, 19%. Y el BIES colocó
815 millones en préstamos quirografarios, empujando el consumo en los hogares. Si ustedes recuerdan, cuando se hacían durante el año los cortes trimestrales, veíamos que una de las alzas más grandes de la economía era justamente el consumo en los hogares, siempre estaba alrededor del 8.5%. Entonces eso tuvo incidencia debido a los préstamos del Banco del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social, del BIES, en préstamos quirografarios que empujó ese consumo. El incremento del precio de las materias primas en los mercados internacionales elevó obviamente el nivel, los valores de las exportaciones ecuatorianas. Y otro factor muy importante fue las altas recaudaciones tributarias, pues no podemos dejar a un lado la carga tributaria, que fue prácticamente más del 9%, 9.1% más que en el 2010 lo que subieron los impuestos, que permitió al gobierno disponer de dineros para inyectar liquidez a la economía a través de la inversión y el gasto público. Entonces, estos realmente los puntos que nosotros vemos que son los puntos fundamentales por qué creció la economía en este pasado año 2011. Sí, hubo un crecimiento sustancial y ayer escuchaba al presidente de la República, Rafael Correa, que inclusive ya en el tercer trimestre se arroja una cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto del 9%. Entre ellos la construcción 32%. También la agricultura ha tenido un crecimiento del 6%. A pesar, el presidente no lo mencionó, lo menciono yo, que la inflación es de 5,53%. Es decir, si al crecimiento le restamos la inflación, el crecimiento real sería algo así como 4%. Pero la industria, ingeniero Kronfle, ¿cómo actuó o cómo le fue a la industria en el 2011? A ver, ya le voy a contestar eso, pero quiero hacer una puntualización de lo que usted dice. Si la inflación es el valor que usted dice. Sí, 5.53, hoy día consulté en el Banco Central. 5.53 que está en el Banco Central publicado. Y el crecimiento del 2011 fue el 6.5. Quiere decir que no se creció ni siquiera 1% en términos reales. Claro, porque aquí hay elevación de precios, y es la elevación de precios que considera el Producto Interno Bruto. Exactamente, y eso está demostrado inclusive en por ejemplo, en los tonelajes de exportaciones totales en el país que decrecieron inclusive 1%. Es decir, no podemos nosotros ver que si yo subo el precio, entonces he crecido en productividad. La productividad no ha crecido. Ojo, no ha crecido la productividad, han crecido los precios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque en la nueva alza salarial, y aquí quiero hacer un amarre con el alza salarial, me disculpo haciendo este paréntesis aquí, se habló de un incremento de sobre el 10% porque lo que se prevé que crezca la economía el próximo año es el 5.35, más lo que creció la economía este año, que fue alrededor, según estos datos, del 6%. Entonces, se está creyendo proyectar el crecimiento económico del próximo año más lo que creció la economía este año para sacar un valor del salario nuevo, el salario básico, cuando realmente la economía no creció eso en productividad y ese componente de productividad del salario prácticamente fue cero. Quiero dejar esa aclaración. Sí, no, yo la comparto en términos reales lo que está pasando. Yo la comparto, por eso yo le acotaba, ¿no? Aunque el presidente dijo ayer del 9%, no el 6% de crecimiento, aún así el 5,5% de inflación le resta pues al crecimiento real. El 9% es el crecimiento del último trimestre. El último trimestre. No es el crecimiento del año. Del año. Nosotros, como industriales, peor aún, tenemos que ver el largo plazo, porque ninguna inversión industrial se paga en 3 meses, pues toma 10 años, 8 años, 9 años, dependiendo de la inversión. La inversión industrial es a largo plazo. Y también depende de los ciclos económicos, que ojalá sean sustentables los crecimientos. 2012. ¿Qué se prevé? Se prevé un crecimiento menor al del 2011, se prevé un crecimiento de alrededor del 5.35%. Estos son datos del Banco Central Ecuatoriano. ¿A qué fecha, perdón, ingeniero? Este crecimiento se prevé para el 2012 y estuvo publicado a finales de noviembre. A finales de noviembre, del Banco Central Ecuatoriano. Yeah. La Comisión Económica para América Latina no es tan optimista, hablan de un crecimiento del 4%, el Fondo Monetario Internacional del 3.8%. Lo importante es que el Producto Interno Bruto petrolero, es decir, lo que dependemos del petróleo, prácticamente no va a tener crecimiento. Y eso tiene un motivo, y es la refinería de Esmeraldas tiene que paralizarse por mantenimiento. Entonces, está correcto, hay que paralizarla. En un momento de una máquina se tiene que paralizar para poder seguir funcionando. Entonces, el crecimiento va a ser más que dado por la rama no petrolera de la economía, que se proyecta un crecimiento del 6,5%. Esto daría este promedio que habla el central de un crecimiento del 5.35%. ¿En qué sectores? Que es lo que usted me pregunta.
Sí. La industria manufacturera, nosotros creemos que en el 2012 va a crecer alrededor del 9.4%, es decir, más de lo que creció en el 2011, que fue el 6.2%. ¿Cuáles son los fundamentos de ese crecimiento para ir? Elaboración de medidas, por ejemplo, fabricación de maderas y productos de madera, fabricación de productos textiles y prendas de vestir. Se está dando mucha inversión en el tema de confección. Pero básicamente, ingeniero, sería para consumo interno, porque los tratados internacionales todavía no están se en prevén. vigencia, escúcheme, Sí. todavía están en vigencia los tratados unilaterales que nos permiten ingresar a los mercados tanto de Estados Unidos ATPDA. como el ATPDA con Estados Unidos Ya. y el SGP Plus con la Unión Europea. Es decir, todavía estamos con esos, digamos, esas viabilidades de vender en esos mercados sin aranceles. Por eso es que la urgencia que hemos nosotros venido hablando a finales del año pasado en todos los medios de comunicación de la importancia de blindar esas medidas unilaterales que en cualquier momento se pueden caer porque son unilaterales, dependen de la decisión de ellos, no nuestro, a través de acuerdos comerciales de complementación económica que nos permita pues entonces avisorar un largo plazo para nosotros poder hacer las inversiones y generar las plazas de trabajo que requiere el país. No se olvide que el subempleo pasa el 40% en el país. Entonces ese es un tema muy importante. La agricultura vemos que se va a expandir alrededor del 5%. La explotación de minas vemos un crecimiento bien bajo para el próximo año, 0,5%, no más de eso. La construcción y obras públicas, este año fue muy fuerte, el año pasado fue muy fuerte, 2011, creció 14%. Este año 2012 lo vemos en un crecimiento alrededor del 5,5%. ¿Por qué? Porque ya mucha de la obra está hecha, entonces tampoco podemos hacer 200 hidroeléctricas, ya las que están, pues, y hay que terminar las que se están haciendo en este momento. El comercio se va a mantener más o menos igual en un 6%. La banca tuvo mucho dinamismo el año pasado con todas estas inyecciones de dinero del BIES, inyección de dinero de la banca privada, etcétera. Creemos que la banca puede crecer alrededor del 4%. Y los servicios no gubernamentales, por ejemplo, la educación, la salud y entre otros, como hay una gran inyección por parte del gobierno en la economía, eso sí creemos que va a crecer alrededor del 5%. Esto le daría, todos estos sectores promediarios deberían dar un crecimiento alrededor del 5,35% para el próximo año. Pero hay riesgos. Además de los que les mencioné en ese panorama preliminar, y hay riesgos, y que se los voy a decir, porque nadie tiene la bolita mágica para decir, este es el número y esto es lo que va a quedar la economía. La economía es dinámica, no es estática, y en ese dinamismo pueden cambiar las cosas. Y los riesgos principales, porque hay muchos riesgos que vemos son los siguientes, y me gustaría pues que planteárselos, exponérselos. Primero, un fortalecimiento del dólar, debido a la crisis europea. ¿Eso qué haría? Si el dólar está más fuerte, quiere decir que el costo de nuestros productos se eleva hacia esos mercados de la Unión Europea. Eso hace menos competitiva la producción nacional. Y ahí podría haber un descenso de exportaciones. El encarecimiento de las materias primas importadas. Si las materias primas suben de precio, se encarece la importación de materias primas. Y eso tiene doble efecto. Uno, el directo, que es el encarecimiento, y dos, el pago del 5% al impuesto a las salidas de divisa, que afectaría a esas importaciones y a las exportaciones. Nosotros hemos hablado con el director del Servicio de Rentas Internas, el economista Carlos Marx Carrasco, explicándole el impacto del 5%. Es muy importante ver ese impacto tal como es y cómo afecta la estructura de costo de las empresas. Las empresas no viven de las cuentas de balance, viven de la liquidez, del dinero del día a día, como vivimos todos los seres humanos, al día. Así viven las empresas. Claro, se compra materia prima al día, con el dinero, no con un papel de crédito tributario. Entonces yo mañana termino el año fiscal y resulta que la empresa no tuvo utilidades, o que las utilidades que tuvo las tengo que repartir en el 15% de los empleados, que es una ley, y además la diferencia para cubrir el salario básico, el salario digno. No nos olvidemos que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones dice que si los trabajadores no alcanzaron, y eso es la ley, el salario digno, hay que compensar hasta con el 100% de las utilidades de las empresas. Entonces, si una empresa, y sobre todo pequeña y mediana empresa, se queda sin esas utilidades, ¿contra qué cruza, pues señor, el impuesto a la salida de divisas al final del año? No tiene cómo cruzarla. Entonces eso es un costo que se traslada al consumidor del producto. Entonces cuidado, ahí tenemos un problema. Y otro gran riesgo es la falta de acuerdos comerciales con los principales socios comerciales. Sobre todo, como lo he dicho yo, Estados Unidos y Europa. Nos urge de alguna manera
Amén. Pero ya el presidente igualmente dijo ayer que ya con Europa no va a seguir negociando y más bien habla del Mercosur. ¿Qué opina sobre esa parte? Estamos en problemas. Yo opino que deberíamos, una cosa no es excluyente de la otra. Deberíamos, lo que va al Mercosur es un tipo de producto, lo que va a la Unión Europea es otro tipo de producto. Revisemos partida por partida arancelaria productos y usted va a ver que son dos cosas diferentes. Es decir, que se exporte al Mercosur no tiene que ver, no son las mismas líneas de producto de lo que se exporta a la Unión Europea, y lo que queremos aquí es ampliar las exportaciones. Sí, y hay que preguntarse, ¿qué podemos venderle a los países del sur del continente? Bueno, hay buen mercado, yo no le voy a decir lo contrario. Sí, hay muy buen mercado en temas agrícolas, verduras, por ejemplo, hortalizas, hay una serie de cosas muy importantes. Mire usted ahorita con la revaluación de la moneda de Brasil, el Brasil se ha vuelto un país sumamente caro. Es decir, nosotros podríamos ser altamente competitivos con la revalorización del real para exportar a Brasil. ¿Brasil qué nos puede exportar a nosotros? Turismo. Porque realmente pues se ha hecho un país sumamente caro. Entonces, muchos de los productos que nos exportaba Brasil a nosotros, por ejemplo, en químicos, productos químicos para la industria, etcétera, ya se han vuelto caros. Ya hay otros mercados que lo pueden suplir de manera más barata. Entonces, por ejemplo, hay oportunidades por la revalorización de las monedas. Ahora, si se fortalece el dólar, porque cae el euro, claro, eso podría afectar un poco esa Ahora, para hacer una recapitulación, ingeniero Henry Kronfle, usted ve, obvio, por los resultados del 2011 ha sido positivo, lo ve también positivo manteniendo el ATPD especialmente, usted lo ha mencionado, para el 2012, que haya un crecimiento, usted mencionó, de un 4 o 5%. Sin embargo, hay riesgo. ¿Qué opina sobre el tema del alza salarial decidida por el gobierno? Bueno, ese es un tema muy complicado porque aquí se utilizan, dependiendo de lo que se quiere mostrar, se utilizan varios indicadores. Por ejemplo, el gobierno utiliza la remuneración básica unificada, es decir, el salario por decreto puro y duro que da el ministro de Relaciones Laborales, que en el año 2011 fue de $264, y en este año se ha fijado para $292. Eso lo comparan, por ejemplo, con el costo de la canasta básica. En el año 2011 era $572 a noviembre, en el año 2012 se prevé, en el año 2012, en este año se prevé ya $592. Entonces dicen, existe una brecha entre 264 por 1.6 aportantes, son el número de aportantes